a ver el tema de compensación de energía reactiva, o conocida como corrección de factor de potencia. Aquí vemos el temario general de lo que vamos a ver: circuitos RLC, potencias, circuito de potencia, triángulo de potencias, usos y efectos del bajo factor de potencia, la normativa actual, corrección, tipos de compensación y las soluciones que WEG ofrece. Bueno, vamos a ver un poquito de teoría porque considero importante saber. Creo que todos conocemos que el factor de potencia es un ángulo de desfasamiento, pero ahorita vamos a ver de manera muy rápida de dónde sale este ángulo de desfasamiento. De entrada, el análisis de los circuitos RLC, ¿a qué se refiere? Recordemos que en todas las instalaciones eléctricas, sí, prácticamente todas, tenemos circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Esos son los tres principales tipos de elemento en un circuito, con los cuales tenemos diferentes características en su operación. Bueno, recordar, esto es aplicable únicamente a corriente alterna, por eso ahí vemos ahí la imagen de cómo opera la corriente alterna. Como les decía, lo que nos interesa saber es cómo se comporta tensión y corriente, de las cuales por lo general, o más bien siempre, la tensión va a ser una constante, la cual es el potencial que nos da el sistema, y la corriente es el resultante de este potencial ya con carga aplicada. Entonces, lo que nos define cómo se comporta un circuito es la corriente, es decir, el comportamiento de la corriente, y sus diferentes características, ya sea de magnitud o ángulos, que ahorita lo que vamos a ver. El primer elemento, que es el más sencillo y que todos conocemos, que sale de la ley de Ohm, es la resistencia, la cual como tal es una ecuación en la cual podemos meter los tres elementos básicos de un circuito, que es la tensión, corriente y resistencia o impedancia del sistema, que es en un sistema resistivo es el cable, el conductor. ¿Cómo lo definimos? Pues vaya, como lo decía hace un ratito, por ley de Ohm, donde como definíamos hace un momento, nos interesa saber cómo se comporta la corriente en función del resto de los elementos, que es la tensión y la impedancia del sistema. En este caso, bueno, aquí tenemos la ecuación, y únicamente la ecuación final es pasarlo a un sistema de corriente alterna. Como lo vimos hace un ratito, es la tensión, la magnitud de la tensión por el ángulo, por el seno del ángulo en el que esté ubicado con respecto al tiempo. Es decir, recordamos que va avanzando, tiene un movimiento con respecto al tiempo, entonces para tener exactamente ese punto hay que definirlo mediante la ecuación sobre la impedancia o resistencia del sistema. Si nos damos cuenta, el resultante es meramente un valor lineal, el cual no tiene más tema con respecto al tiempo, es decir, del elemento. En este caso tenemos respecto al tiempo de la forma senoidal, pero no de que el elemento no represente algún tema adicional. El siguiente elemento es la inductancia. Por favor. El siguiente elemento es la inductancia. Igual, tenemos, estas ecuaciones parten de las ecuaciones características de cada elemento. Entonces, es meramente desarrollarlo. Aquí, como podemos ver, bueno, vamos desarrollando. Al final tenemos la integral de un seno, que es un coseno negativo. Entonces, viéndolo en la manera senoidal, podemos recordar que un seno parte de 1 o menos 1. En ese caso es negativo, parte de menos 1. Ahora bien, lo que nos interesa saber es cómo se ve representado con respecto al seno o nuestra forma de tensión, que siempre lo vamos a considerar como un seno. Entonces, si lo queremos pasar a seno, nos damos cuenta, tenemos aquí el inicio del coseno, es un seno, pero con un retraso que aquí intersecta a 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, si nos damos cuenta, es aquí donde parte ese desfasamiento, de un retraso por las características de la impedancia del elemento, que en este caso es la inductancia. Entonces, es por ello que aquí nacen esos 90 grados. Al contrario, tenemos cómo se comporta un circuito capacitivo. Igual, tenemos nuestra ecuación característica, desarrollamos al final la derivada del seno es un coseno, que es un coseno que inicia en 1 al ser positivo. Igual, hacemos el mismo ejercicio que hace un momento de compararlo como si fuera un seno, para poder ver
en el ciclo, cómo se comporta con respecto a la tensión. En este caso, no podemos tomar el seno en atraso porque ya es un ciclo diferente. Si lo tomamos, pero hay que tomarlo en el mismo ciclo, que en este caso nos damos cuenta que es un seno adelantado 90 grados. Entonces, en general, de esta parte nace ese desfasamiento que creo que todos conocemos, porque no muchos nos preguntamos o no muchos sabemos de dónde nace aquí. Un poquito ya más práctico, que como lo conocemos normalmente es mediante fasores. Si recordamos, teníamos para el caso de la resistencia un desfase cero, para que no teníamos ahí un elemento que condicionara con respecto al tiempo del desfasamiento del elemento, entonces todo el tiempo va en fase o con un ángulo cero. Posteriormente tenemos la inductancia. ¿Qué pasa si este fasor lo hacemos girar en contra de las manecillas del reloj, considerando como nuestro punto de referencia el ángulo cero? Si lo hacemos girar, el primer fasor que pasa es el de la tensión, y 90 grados, como ya lo explicamos de dónde nace, en atraso nace tenemos el fasor de la corriente. Entonces, esa es la representación fasorial. Y por otro lado, la capacitancia pasa a lo contrario. Primero, al hacerlos girar como referencia el ángulo cero, pasa primero el fasor de corriente y 90 grados después pasa el fasor de tensión. Entonces, un poquito más aplicado a casos reales y aún más aplicados. ¿Qué tipos de carga nos generan estas condiciones? Pues vaya, cargas resistivas, meramente resistencias, que por ejemplo aquí tenemos un foco, una lámpara incandescente de resistencia. Carga inductiva, un motor como tal, todo elemento que traiga inductancia es un motor, un transformador, cualquier elemento con inductancia nos va a generar ese comportamiento. Capacitiva, pues vaya, en la industria no tenemos muchos elementos de potencia que nos generen ese tipo de carga. Electrónicamente sí, tenemos pequeños capacitores en sistemas electrónicos, quizás de sistemas de potencia, por ahí el motor síncrono muchas veces adelanta el fasor de tensión, pero vaya, no son, perdón, de corriente, pero no es una aplicación de mucho volumen. ¿Me apoyan con sus micrófonos, por favor? Ahora bien, ¿cómo relacionamos los conceptos anteriores, es decir, tensión y corriente? Como decía, cómo relacionamos tensión y corriente es la capacidad máxima que vamos a poder tener en un circuito de esos elementos, que lo podemos considerar la potencia. Entonces, la potencia, o en este caso sería la potencia aparente, que es la más fácil de entender, es la capacidad máxima, como lo dije, de una tensión constante a una corriente variable en función de nuestra carga. Entonces, por ello que los generadores o transformadores se dimensionan en función de esta capacidad, que son los kVAs. Bueno, ahí pongo una ecuación de cómo es un producto directo, y para sistemas trifásicos industriales es multiplicarlo por la raíz de 3 para pasarlo a trifásico. Entonces, en esta parte es la relación, la capacidad máxima. Ahora bien, el siguiente punto es la potencia activa. Aquí sí ya nos metemos en temas de trabajo. ¿Qué es la potencia activa? En resumen, es la potencia que realmente nos genera trabajo, que nos da trabajo útil en nuestro sistema. Si bien la anterior es la capacidad máxima que tenemos, la potencia activa es la que realmente, como lo repito, nos da trabajo útil en nuestro sistema. Es decir, un ejemplo, quizás idealmente puede pasar, prácticamente no. Un motor de 100 kilowatts, por decir un número, si nosotros le metemos 100 kilowatts, esto nos debe de regresar 100 kilowatts de trabajo útil, que como le digo, en la práctica es imposible prácticamente que pase por muchas consideraciones a tener. ¿Cómo definimos esta potencia? Es lo mismo que la anterior, es el producto de la tensión por la corriente, pero en este caso le agregamos ese ángulo de desfasamiento que veíamos hace un rato, ya sea positivo o negativo, donde positivo positivo es capacitivo, inductivo es negativo. Ahora bien, bueno, ahí desarrollando con ángulos tenemos la siguiente ecuación, donde si nos damos cuenta se divide en dos. Ahorita vamos a ver la parte compleja de la ecuación, pero al menos la parte real, la parte tangible, como se puede decir,
es igual, el producto directo por el S coseno de nuestro ángulo. Recuerda, este ángulo es el ángulo de desplazamiento que vimos hace un momento. Donde ya nos damos cuenta que aquí merma esa potencia con respecto a la capacidad total, porque este coseno nos va a dar valores entre 0 y 1 máximo. Entonces, un ángulo cero nos va a dar un valor unitario, el cual como máximo nos va a dar la capacidad o los kVAs que vimos hace un ratito. Lo mismo, para pasarlo a sistemas trifásicos, únicamente es necesario multiplicarlo por la raíz de 3. Ahora bien, nos vamos a la siguiente parte de la ecuacióncita, que era la parte compleja, que es igual un producto directo, pero en este caso por seno, el anterior por coseno. Si nos da, bueno, en un diagrama que ahorita lo vamos a ver fasorial, nos damos cuenta que este no aporta trabajo, de hecho es un trabajo cero. ¿Cómo nos vemos reflejado esto? Es, por ejemplo, en un transformador, esta potencia es la que se queda en pura magnetización. Igual en un motor es la potencia que se queda en magnetización, pero que no nos ayuda para generar trabajo útil. Entonces, de aquí nacen este tipo de potencia que es la reactiva, cuyos unidades son los volt-ampere reactivos. Y finalmente, el factor de potencia, para terminar esos 4 conceptos que ahorita los vamos a unir todos. Bueno, este es un ejemplo, creo que es de los más conocidos, el cómo funciona esto. Como les decía un momento, tenemos nuestra capacidad máxima, nuestro total, tenemos nuestra energía útil o la que podemos usar para trabajo y la energía que perdemos, en este caso eléctricamente en magnetización, la que no consumimos, pero que al final de cuentas suma a nuestra capacidad total. Entonces, en realidad, el factor de potencia es una relación entre la potencia que realmente utilizamos con respecto a la capacidad total del sistema. Entonces, si nos damos cuenta, es un porcentaje de la capacidad de producir trabajo útil en un sistema. Bueno, aquí ya si nos vamos a temas otra vez matemáticos, es sustituir las ecuacioncitas que vimos hace un momento, y al final de cuentas nos va a quedar el coseno del ángulo de desplazamiento. Entonces, de aquí nace el factor de potencia. Muy bien, ¿cómo lo relacionamos todo lo anterior en el triángulo de potencias? Que básicamente es la representación fasorial de lo que vimos hace un momento, donde, como les decía, recordar, en un sistema fasorial, el trabajo útil, imagínense, aquí queremos jalar una carga horizontalmente, entonces el trabajo útil es el que nos los está aplicando, es el que nos está dando ese apoyo para jalar nuestra carga. No obstante, tenemos la potencia reactiva, que al ir en otra dirección no nos está ayudando en nada, pero al final de cuentas suma a nuestra capacidad total de poder jalar esa carga. ¿Cómo relacionamos esto? Pues vaya, es meramente trigonometría. Aquí les paso unas ecuaciones de cómo relacionar todo esto de manera matemática. Ahorita lo vamos a ver un poquito más práctico. Donde, vaya, al final de cuentas, otra vez, son meramente fasores, cuya sumatoria es nuestro total. Aquí ya recordar, esa potencia, la capacidad total, es la sumatoria fasorial. Muchas veces tenemos ahí ese error de hacer como una sumatoria matemática, no, en este caso es fasorial. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué nos causa este bajo factor de potencia o que este ángulo se agrande más? Que ojo, aquí ahorita lo vamos a ver el ejemplo, pero si nos damos cuenta, como lo mencionamos hace un ratito, el triángulo, o mejor dicho, un sistema con potencia bien utilizada es aquel en el cual en la relación de potencia aparente y activa son muy similares. O, en ese caso, si tuviéramos un sistema muy eficiente con un factor de potencia cero, es decir, un factor de potencia 1, es decir, un ángulo cero, la potencia aparente y la potencia activa quedarían básicamente sobrepuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la potencia o la capacidad disponible que tenemos es la misma que estamos usando para generar el trabajo. Ahora bien, ¿qué nos causa ese bajo factor de potencia? Que ya vemos que va en función de un ángulo, o que ese agrandamiento del ángulo. Pues, bueno, son varios equipos, como ya lo vimos en un principio, son principalmente, bueno, realmente puras cargas inductivas los que nos cargan, nos llevan ese bajo factor de potencia al generar el ángulo tan grande.
Pero específicamente, ¿cuáles son las principales cargas? Motores. Recordar, los motores son la principal máquina eléctrica usada para, vaya, en todas las industrias, en muchísimas aplicaciones. Entonces, es el elemento en una industria del que más tenemos, que al final de cuentas son inductancias, puramente. Entonces, es por ello que es la principal causa del bajo factor de potencia. En segundo lugar, podemos tener los transformadores mismos, sobre todo estos cuando los tenemos sin carga. Recordad también, un transformador es una capacitancia, incluso su diagrama eléctrico es la representación de una rectancia, una capacitancia, perdón, una inductancia. Entonces, también nos generan bajo factor de potencia siempre y cuando estos operen a muy baja carga. ¿Por qué? Recordar, la potencia reactiva es aquello que únicamente se usa para magnetización. Entonces, cuando un motor o un transformador lo tenemos bien calculado para que opere a su carga normal, la mayor parte de esta potencia lo usar para generar trabajo y no para magnetización. Entonces, eso igual. Vamos a ver cómo influye. En general, de aquí, bueno, aquí especialmente en esa parte, ¿qué nos causa el bajo factor de potencia? Como tal, el motor y el transformador puramente nos causan un bajo factor de potencia, pero esos se pueden amplificar cuando tenemos motores de inducción trabajando en vacío, o es decir, o a menos de su carga, motores superdimensionados, que básicamente es lo mismo que lo anterior. Cuando superdimensionamos un motor, no estamos usando el 100% de su carga, entonces lo tenemos trabajando a menos, con una corriente que se utiliza más para magnetización. Lo mismo para transformadores, que trabajan en vacío, con poca carga, que bueno, por ahí posteriormente vamos a ver un webinar, pero me gustaría aquí tomarlo de aspectos prácticos. Muchas veces, me voy a adelantar un poquito, creemos que ya corregimos el factor de potencia en baja tensión, pero no consideramos el bajo factor de potencia que nos genera por sí mismo el transformador. Entonces, es un punto importante a considerar. Los reactores, en general, un reactor es una reactancia, ya sea de lámparas incandescentes, de drives que llevan igual sus reactores, hornos de inducción, bueno, que aquí es un caso un poquito aparte por el comportamiento que engloba hasta aquí estos tres conceptos, que es el arco eléctrico. Todos los elementos que tengan ese arco eléctrico nos generan un bajo factor de potencia. Entonces, igual, es un punto a considerar. Niveles de tensiones arriba del nominal también nos causan un bajo factor de potencia. Incluso ahorita vamos a ver el por qué niveles de tensiones por arriba nos causan este efecto. Efectos. Bueno, aquí es la comparativa que quería hacer, el cómo al tener dos ángulos de desfasamiento entre tensión y corriente, ya sea que entre más grande sea este ángulo, vamos a consumir mayor energía reactiva, es decir, la potencia aparente, o mejor dicho, la capacidad disponible se va a alejar más a la potencia que realmente utilizamos. Entonces, es indicador de una baja eficiencia del sistema. Contrario, cuando tenemos un ángulo más pequeño, una energía reactiva más pequeña, se asemeja más la capacidad máxima a la potencia que realmente usamos de trabajo. En general, recordar qué parámetros, bueno, ya viéndolo en la parte de los efectos del bajo factor, qué parámetros componían la potencia aparente, era tensión y corriente. La tensión siempre va a ser una constante, entonces la corriente es la que va a aumentar o disminuir. Si nos damos cuenta, a una misma potencia de trabajo, vamos a tener diferentes consumos de corriente. Evidentemente esto genera varios temas, entre ellos calentamientos, sobredimensionamiento de fuentes o transformadores, entonces, y sobre todo ineficiencia en el sistema. Entonces, el meollo de corregir el factor de potencia es disminuir esa potencia, esa corriente que no se usa a una misma potencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reduciendo la potencia reactiva que va ligada al ángulo de desfasamiento. Efectos ya aplicados en los equipos. Como lo decía, todos los efectos salen en función de la corriente.
Recordar, tenemos ahí una ecuacióncita que es la ley de Joule, que se caracteriza que es la potencia de pérdida por calor, que es I cuadrada de R, donde, bueno, R es una constante de la impedancia de los conductores o de nuestros equipos, y la I cuadrada es la corriente que estamos haciendo circular por ese sistema. Entonces, recordar, cuando tenemos un bajo factor de potencia, la corriente es mayor, y si todavía la amplificamos al cuadrado, es mucho mayor. Entonces, es un punto de considerar de que de aquí nacen todos los fenómenos malignos a los sistemas. Por ejemplo, en el tema de transformadores o generados o fuentes en general, el sobredimensionamiento, la necesidad de tener un sobredimensionamiento de esos. ¿Por qué? Por el aumento de capacidad. Recordar que eso los dimensionamos en kVAs, entonces si nosotros tenemos un bajo factor de potencia, los kVAs van a aumentar. Necesitamos un equipo o más robusto, o los que ya tenemos instalados van a estar trabajando por arriba de sus capacidades normales, y que muchas veces ahí tenemos fenómenos de fallas en los generadores, calentamientos en transformadores, emisión de gases, y salen ahí una serie de fenómenos que no queremos en nuestra instalación, y con lo que lo podemos reducir mejorando nuestro factor de potencia. Aquí un ejemplo muy práctico. Imaginemos que tenemos una fuente o un transformador a diferentes potencias, cuya potencia que realmente utilizamos son 800 kilowatts a diferentes factores de potencia. Un factor de potencia unitario, veíamos la potencia que nos está generando, nos va a representar la capacidad máxima. Es decir, toda esa capacidad que tenemos disponible la vamos a estar ocupando de manera adecuada como potencia de trabajo. No obstante, en el peor de los casos, un factor de potencia muy bajo, de 0.5, que en los diagramas es un ángulo muy amplio, nos representa que nos requerimos el doble de capacidad para generar la misma potencia. Que aquí ya si nos vamos al tema corriente, requerimos el doble de corriente para generar la misma potencia. Esto bien lo podemos ver reflejado también en conductores y en general en los elementos. Pasa lo mismo, hay que sobredimensionar los conductores para soportar esas altas corrientes, cuando, por ejemplo, a una sección de un 100%, a un factor de potencia teórico de 0.9, en caso de que nos vayamos a valores muy bajos, por ejemplo, el que veíamos de 0.5, tenemos que dimensionar 4 veces su valor, 400% el calibre del cable. Entonces, esto representa evidentemente gastos en caso de que se dimensione para operar así, o en caso de que ya tengamos el elemento dimensionado y lo metemos a operar en un bajo factor de potencia, vaya, la degradación del cobre va a ser bastante considerable. Entonces, igual, es otro punto, y que todo esto nace del calentamiento. Incluso, metiendo en el tema del calentamiento, la degradación del aislante de los elementos también es un punto a considerar. Otro fenómeno del bajo factor de potencia son las caídas de tensión. ¿Por qué? Recordar la ecuación básica, ley de Ohm: a mayor corriente, menor tensión. Entonces pasa lo mismo. Muchas veces tenemos la creencia que el mejorar el factor de potencia es un método de regulación de tensión. Si bien en realidad no lo regulamos, si evitamos estas caídas de tensión por I cuadrada, perdón, por la ley de Ohm, donde mantenemos una corriente más baja y por ende evitamos estas caídas de tensión. Entonces es un elemento un fenómeno que podemos evitar al mejorar el factor de potencia. Bueno, seguimos avanzando. Actualmente, ¿qué normas rigen este parámetro? Tenemos un par. La primera, que yo creo que es más conocida porque abarca un poquito más de, de- de centros de cargo, de industrias, es CFE. ¿Qué nos pide CFE? CFE nos pide operar en un factor de potencia de 0.9 a 1, a la unidad. Energéticamente, ¿cómo representamos esto? Por lo menos debemos estar operando al 90% de nuestra capacidad máxima, es decir, ese mínimo de 90% es del trabajo que debemos de estar dando útil a nuestra industria, a nuestra carga. ¿Qué pasa si tenemos abajo de este valor? Eh, Mucho lo conocemos, son las penalizaciones que vienen en nuestros recibos de CFE CFE en realidad lo ve desde un punto de eficiencia energética.
más que de todos los fenómenos que ya vimos. Ellos lo ven en un tema de eficiencia energética, donde podemos tener penalizaciones o multas de hasta 120% la energía que consumimos. Entonces, podemos, para factores de potencia muy bajos, vamos a pagar más por esta penalización misma que por la energía que realmente consumimos. Contrario a esto, si tenemos un muy adecuado factor de potencia, o por lo menos arriba de ese 0.9 que exige CFE, podemos tener bonificaciones de hasta 2.5%. Ese 2.5 nace para un factor de potencia unitario, ese es el caso. Donde vaya, si hacemos la sumatoria a la hora de corregir este problema, vamos a tener bonificaciones de hasta el 125% si sumamos lo que nos vamos a evitar por penalización, sumándola a las bonificaciones que vamos a tener en nuestro recibo de luz, y que eso nos ayuda a pagar los equipos necesarios para la corrección de factor de potencia. Otra norma que actualmente es muy relevante es el código de red. Aquí ya nos estamos refiriendo un poquito al código de red conocido como 2.0, en la versión 2. Apenas se publicó en el diario el pasado 31 de diciembre del 2021. ¿Qué nos dice? En la parte de factor de potencia, alta tensión siempre ha contado con esta condición. Media tensión se incluye, y a partir de este nuevo documento, media tensión a partir de 1 megawatt. Hay que considerarlo. Que nos pide tener un factor de potencia de entre 0.95 y la unidad. Ojo aquí, CFE hasta el momento no pide un máximo, es decir, tú te puedes pasar de unidad y no hay consecuencia alguna. Código de red ya no lo permite. ¿Por qué? Existen otros temas cuando tenemos sobrecompensaciones reactivas o un factor de potencia muy alto, como elevaciones de tensión. Entonces, muchas veces esas elevaciones de tensión se ven reflejadas en el sistema eléctrico, que afecta no nada más a tu carga, sino que puede afectar a las cargas aledañas o al sistema mismo. Entonces, es por ello que el código de red sí es un poco más estricto en poner un tope máximo. Para estos dos tipos de carga, requerimos este factor de potencia, este rango de factor de potencia el 95% del tiempo, yéndonos más a detalle, con mediciones 5 minutales, es decir, cada 5 minutos tomamos una muestra, y de esas muestras de cada 5 minutos durante todo el mes, al menos el 95% de estas muestras deben cumplir deben estar dentro de este rango. Fuera de esto, ya empezamos a tener ahí problemas de penalizaciones, que si depende de la gravedad, ahorita las vamos a ver, cuáles son las amonestaciones que podemos tener. Eso es el actual código de red. De hecho, este está vigente, ya está operando. En teoría, actualmente todos los centros de carga o las industrias deberían estar operando con en esas condiciones, siempre y cuando estén dentro de lo que decíamos, alta tensión y media tensión, que ojo, eso los consideramos arriba de 1 kilovolt, que en México sería a partir de 13.2 hasta 400 kilovolts. Entonces, hay que considerar ese tema. ¿Qué más nos indica el código de red? Va a haber una actualización, pero va a requerir otros parámetros a partir de 2026. El código de red original se publicó en 2016, entonces se tienen 10 años para cumplir con lo que acabamos de platicar. Posterior a este tiempo, o sea, en 2026, ¿qué nos pide? Lo mismo. Al día de hoy, para alta tensión y media tensión arriba de 1 megawatt, nos va a pedir un factor de potencia de 0.97 mínimo y máximo de la unidad, obviamente en inductivos. En este caso, igual va a ser con medición 5 minutal. Anteriormente, aquí era el 97% del tiempo. En esta última actualización del código de red 2.0 se quedó en 95% del tiempo mensual. Entonces, son puntos a considerar. Factor de potencia abajo de 1 megawatt para media tensión, que lo consideran hasta 35 kilovolts, entonces tenemos hasta 34.5 de nuestras tensiones nominales. Si bien no se indica, incluso en el documento, específicamente valores, nos redirige a otro documento, que es el que vemos, el de disposiciones administrativas de carácter general. Ese, ahí lo podemos buscar en internet.
¿Qué nos dice esto? Este va más dirigido para, incluso lo vamos a ver que es para el mercado eléctrico, donde nos pide estos valores para el sistema, para las redes. ¿Pero qué nos pide este valor? Un factor de potencia promedio de 0.95. Entonces, en ese caso son periodos mensuales, no hay necesidad de mantenerlo todo el tiempo, mientras que mensualmente cumplamos con ese mínimo de 0.95 mensual. En ese caso, vaya, las mediciones ya no son tan estrictas de 5 minutales, pueden ser 10 minutales para media tensión abajo de 1 megawatt. Bueno, aquí les pongo la normativa. Ya vimos qué sanciones tenemos con CFE, con los cargos o las penalizaciones por bajo factor. Código de red es más estricto, pero al mismo tiempo va en función de qué tanto existe el incumplimiento de los valores. Y que vaya, además de factor de potencia, aquí posteriormente en otros webinars vamos a ver distorsión armónica, desbalance de corriente, y así hay más parámetros, pero aquí tenemos las sanciones que podemos tener. Ahora bien, ya metiéndonos en la práctica de cómo corregir nuestro factor de potencia, recordar, tenemos nuestro triángulo de potencias donde consideramos los 4 elementos que sean las 3 potencias y nuestro ángulo, es relacionarnos y otra vez, recordar que lo que necesitamos es bajar la potencia reactiva. Entonces, ¿cómo la bajamos? Tenemos igual nuestra capacidad máxima, que es lo máximo que, bueno, la potencia máxima que nos puede entregar nuestra fuente. Si lo consideramos para nuestra potencia reactiva, perdón, en nuestra potencia real, lo que nos genera trabajo, ahí nos da una proyección de la potencia activa al coseno, entonces nos puede dar la potencia activa, lo relacionamos y tenemos el factor de potencia. Ahora bien, esta potencia activa, ¿cómo la obtenemos? Igual es una proyección de la potencia activa, en este caso con la tangente, para obtener este valor. Entonces, en un sistema, veíamos hace un momento, la potencia va a permanecer constante. La potencia activa, lo que realmente se usa para trabajo, permanece constante. Entonces, requerimos obtener qué tanta potencia reactiva para tener un menor ángulo o el ángulo deseado. En ese caso, bueno, lo sacamos de la ecuación anterior. Tenemos un ángulo original, que es el que nos genera toda esta potencia reactiva, un ángulo 1, y lo queremos llevar a un ángulo 2, un ángulo más pequeño. Entonces, esta ecuación es la adecuada. Sustituimos y vaya, si nos damos cuenta, recordar que el ángulo o el factor era es el coseno del ángulo, mejor dicho. Entonces, para pasarlo a factor de potencia, que son los valores que, por ejemplo, CFE nos arroja en nuestro recibo de luz, es sacarle el coseno inverso del valor. Esta ecuación, como tal, va a ser la que nos va a ayudar para todo. Yo siempre lo he dicho, la recomendación es esta ecuacióncita, meterla a un Excel, por ejemplo, a un softwarecito que podemos ahí, generar para evitar traernos todo el rollo, y con esto únicamente se trata de buscar introducir potencias y qué factores de potencias queremos llegar, de un factor actual, un factor de potencia 1, a un factor de potencia 2 o al que queremos llegar. Viéndolo de la manera más práctica, cómo funciona la corrección, teníamos que la potencia reactiva del motor o inductiva del motor, que es la que nos genera esta alta reactiva, lo contrarrestamos con el capacitor, que como vimos en un principio es el opuesto en cuanto a ángulos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Introduciendo capacitores al sistema. Cuando conectamos estos capacitores al sistema, vamos a ver la reducción de esta potencia reactiva y por ende se asemeja más la potencia aparente a la activa, que es lo que queremos llegar. Evidentemente el factor de potencia baja en función de que el ángulo baja. Si lo regresaremos a ver una forma de onda, vamos a ver que el desfasamiento que vimos de atraso de 90 grados se va a acercar más en la forma de onda de la corriente a la de tensión. Entonces, ya en la práctica eso es lo que tenemos. Un ejemplo práctico, viendo lo anterior, que creo que es lo que muchas veces, o como mejor aterrizamos los temas. Aquí tenemos estas condiciones, un transformador de 1000 kVA, una tensión 480, tenemos una potencia exigida de 500 kilowatts, a un factor de potencia actual, un bajo factor de potencia de 0.76, lo queremos llevar casi al óptimo, en este caso nos quedamos al 0.99. ¿Qué queremos hacer? Ver el capacitor o banco de capacitores para corregir o llegar a este valor de potencia objetivo. Veamos que una de las
de las características que tiene el bajo factor de potencia es un aumento de corriente. Entonces vamos a ver que al corregir este tema vamos a tener una disminución del valor de corriente. Vamos a ver qué tanta corriente vamos a disminuir y la liberación de capacidad o kVA en nuestro generador, transformador, depende del caso. Bueno, avanzamos, es aplicar únicamente la formulita que vimos. Aplicamos las condiciones iniciales, que es de los 500 kilowatts a un factor de potencia 1. En ese caso ya aplicamos el factor de potencia al que queremos llegar y es meramente sustituir. Le dije, como les decía, esta ecuación la podemos meter en un Excel y que haga todo su trabajo. Es mera sustitución. Bueno, y antes de pasar al resultado, quisiera hacer notar este valorcito, ese de 0.712. Hay que acordarnos, ahorita vamos a ver por qué. Y nos va a dar un valor de la potencia reactiva necesaria. En ese caso tenemos 356 kVAR para un factor de potencia 0.99. Comercialmente tenemos, bueno, en México es muy común tener múltiplos de 25, por ejemplo, de 10, entonces un 356 nos podemos meter en un equipo de 350 kVAR. Si queremos dejarlo un poquito pasadito, uno de 375, por ejemplo. Pero aquí ya tenemos la referencia de cuánta potencia necesitamos, potencia reactiva para mejorar nuestro factor de potencia. Comentaba el punto 712. Tenemos, o podemos hacer, para evitarnos todo el rollo de la ecuación, tenemos tablas. Esta tabla la pueden bajar en nuestra página de internet, ahí en el catálogo de corrección de factor de potencia, donde tenemos factores de potencia actuales. En este caso, recordad, tenemos el punto 76, lo queremos llevar al punto 99. Donde intersectan ambos nos va a dar el valorcito que hace un ratito veíamos. Entonces, básicamente, esa tabla es ya dar los valores o los resultados de aplicar varios factores de potencia actuales y pasarlos a factores de potencia objetivos. Entonces, aquí nos da el valorcito de punto 712, que lo multiplicamos por el 500 y evidentemente nos va a llevar al mismo resultado. Ahora bien, reducción de corriente. Recordar, tenemos dos condiciones. Nuestra condición actual con un bajo factor de potencia, y una vez que hagamos la corrección vamos a tener un valor 2, en este caso de corriente. ¿De dónde sacamos la ecuacióncita? Es despejar la ecuación de la corriente, la potencia, perdón, despejando corriente y para obtener nuestras corrientes resultantes. Entonces, en este caso, vaya, la potencia es la misma, tenemos un sistema trifásico 480 que son constantes, lo único que cambia serían nuestros factores de potencia en las dos condiciones. Desarrollamos y si nos damos cuenta ya tenemos evidentemente un mayor valor de corriente, casi 200 amperes casi de diferencia, 183 de diferencia. ¿Qué implica esto? Evidentemente menos calentamiento en sus sistemas, en este caso en conductores, en equipos, en transformadores, y una reducción en los kVA, que es lo siguiente. Igual, aplicamos la ecuación de los kVA o de la potencia aparente, que es la capacidad máxima que vamos a tener. Ya obtuvimos nuestra corriente. Ahora esta corriente únicamente hay que meterla a esa ecuación. Igual, raíz de 3, 480 son constantes, únicamente hay que sustituir los resultados anteriores. Ya, bueno, aquí vemos una diferencia de 152 kVA. ¿Qué implica esto? Ya nos ahorramos un transformador de 150, por lo menos 150 kVA, que económicamente, bueno, sabemos cuánto que es un equipo no barato, entonces pues ya nos ahorramos esto, o en su caso ya le quitamos carga a nuestro transformador actual. Entonces es importante. O sea, bueno, lo anterior es muy general. Ahorita vamos a ver un poquito más aplicado para corrección de factor de potencia en motores, que básicamente es la misma ecuación, únicamente hay que considerar en ese caso porcentaje de carga, todo lo demás es lo mismo, y la eficiencia del motor. Aquí tenemos un ejemplo de un motor BEC de alta eficiencia, en este caso eficiencia de 93.2%, sustituir lo que ya teníamos, que sería, bueno, un factor de carga unitario que va a estar trabajando al 100%, la potencia del motor, que son los 37 kilowatts, ese factorcito F, que es el que vimos que podemos sacar de la tabla, tenemos un valor de potencia inicial y queremos llegar a un factor de potencia objetivo, lo podemos sustituir ahí con la tablita que vimos hace un momento, y la eficiencia en ese caso es a .93, pasándolo a decimales.
Bueno, en este caso el ejercicio, por ejemplo, está en la tabla. Teníamos un factor de potencia inicial de 0.86 con nominal de 0.86. Queremos pasar al punto 97. Entonces buscamos donde intersecta este valor. Tenemos el valor de 0.342, que lo multiplicamos por sustituimos, mejor dicho, en la ecuacióncita, y lo mismo. Ya tenemos una potencia, qué capacitor o qué potencia reactiva requerimos para compensar este motor. Lo mismo, esta ecuación la podemos meter ya sea a un Excel o a un software. Así mismo podemos hacer el uso de tablas considerando lo anterior. Porcentaje de carga del motor, eficiencia y el factor de potencia del placa. ¿Qué beneficios tenemos? De entrada, pues la reducción de la factura por el que ya le bajamos corriente. Entonces, de entrada es mayor eficiencia energética por la reducción de la corriente. Pérdidas de Joule por lo mismo, por reducción de corriente evitamos pérdidas por calor en el sistema. Entonces, igual la energía que va a llegar que tenemos de nuestra fuente, nuestra carga va a llegar en mayor valor. Liberación total de liberación de la capacidad de la red, que vaya, esto es como lo que hicimos, librarle capacidad a nuestro transformador. En realidad lo que hacemos es librarle a todo, a todo a partir de donde conectamos el banco. Hay que tener cuidado. Y lo que comentamos también, una mejoría en la tensión de red, porque vamos a evitar las caídas de tensión por corrientes altas. Entonces, muy generales son los beneficios que tenemos. ¿Qué tipos de compensación tenemos? Ya veíamos, podemos dimensionar un equipo para uso exclusivo del motor. Entonces tenemos la corrección individual, que vaya, en este caso, de manera técnica, viéndole la parte técnica, sería la más adecuada. ¿Por qué? Porque estamos atacando directamente al equipo que genera el bajo factor. Entonces, como les decía hace un momentito, los beneficios los tenemos de esa reducción de corriente, por ejemplo, lo vamos a tener a partir de donde conectamos el equipo, el capacitor, hacia arriba. Entonces, técnicamente vamos a tener un beneficio hasta aguas arriba, hasta la fuente. Tenemos por grupos de carga, que es un poco más común. Esto lo hacemos en un grupo de motores, que aquí hay que tener consideraciones de la operación, potencias de motores. Operación me refiero a que cómo operan, si opera uno nada más, operan los tres, operan alternadamente. Hay que tener todas esas consideraciones. Entonces, y aquí para elección del equipo. Pero también lo podemos hacer. Evidentemente aquí tenemos los beneficios a partir de la conexión del equipo hacia aguas arriba, lo mismo que hace un momento. Y finalmente, la compensación general, que actualmente para cumplimiento de normas es la más, a la que más usamos. ¿Por qué? Porque es un único equipo que nos va a hacer cumplir con esta norma. Esto otra vez, esto es para cumplir, pero ¿qué pasa técnicamente? Aguas abajo tenemos todavía corrientes altas, calentamientos, entonces ese es un punto a considerar. Pero vaya, si nuestro sistema es adecuado o soporta esas condiciones, no hay ningún problema, podemos conectarlo directamente aquí en este caso nos damos cuenta que está en el secundario de nuestro transformador o en el secundario de nuestro cometido. Y un tipo de compensación mixta, que vaya, sería la más adecuada, donde podemos compensar las cargas puntuales que nos generan mayores reactivos individualmente. Grupos de motores más pequeños los podemos compensar en grupo, y el restante lo podemos compensar en una compensación general. Esto ya considerando otros temas, es decir, motores que no hayamos podido compensar directamente o en grupo, lo podemos compensar acá. Evidentemente, esta solución técnicamente es la mejor, pero económicamente no es tan viable, entonces hay que hacer la consideración también de si es conveniente. Otro tema de tipo de compensación, les decía hace un ratito, hay que ver cómo opera nuestra carga, si es intermitente, si opera fijamente o continuamente, si alterna, si aumenta, si baja. ¿Por qué? Por esa parte. De esta manera podemos ver qué equipo elegir. Un banco fijo, por ejemplo, un capacitor fijo, va a ser aplicable para un motor que está constantemente operando. Entonces va a ser muy adecuado.
Pero ¿qué pasa si ya tenemos cargas de, por ejemplo, bombas que están prendiendo y apagando continuamente? Vamos a tener una variación de la carga, por lo cual ya que requerimos otro tipo de equipo, que ya son los bancos automáticos que se adaptan a la potencia requerida reactiva con respecto al tiempo. Entonces, es otro punto a considerar el cómo opera. Ante todo lo anterior, ¿qué soluciones tiene BEC? Pues vaya, creo que no hay mucho para movernos más que para los bancos de capacitores. Tenemos de otros tipos, bueno, tenemos otro tipo de compensación mediante filtros activos, que va a ser otro tema, pero puramente para la aplicación, bancos de capacitores, es la oferta que tenemos, donde, vaya, nos vamos a definir en función de todo lo anterior. Incluso ahorita vamos a ver un poquito de tema armónicas para ver cómo podemos elegirlos. ¿Qué tenemos? Ve que tiene su portafolio, tiene bancos sin interruptor, técnicamente o sea, son muy ideales porque son muy baratos, con un mantenimiento mínimo, pero con la desventaja de tener el interruptor, que operacionalmente ya no es tan conveniente. Para ello tenemos el banco fijo con interruptor, que operacionalmente igual nos va a dar los mismos resultados. Obviamente aquí ya tenemos la ventaja de tener el interruptor para temas de mantenimiento o evitar sobrecompensaciones. Y tenemos también ya el banco semiautomático, que es un banco semiautomático, es un banco fijo, mejor dicho, semifijo, el cual, como aquí lo tenemos, incluye un contactor, el cual va a obtener señales de la carga a compensar. Es decir, incluso, evidentemente, un motor lo podemos hacer cuando enciende. Un poquito, una aplicación que actualmente nos han solicitado mucho es para compensar motores con arrancadores suaves, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Recordar, un capacitor con armónicas se daña, entonces lo que hacemos es arrancar el motor bueno, funciona con un rectificador, entonces tenemos armónicas. Entonces lo que hacemos es mandar la señal del arrancador una vez que ya esté a plena carga, es decir, ya que la potencia pasa directa ya sin necesidad de una rectificación. Entonces, a partir de eso, mandamos una señal al contactor y podemos energizar capacitores. Y evidentemente, a la hora de que se desenergice el equipo, igual, sale el contactor. Ya tenemos una operación semiautomática, donde requerimos en este caso una señal externa. Por otro lado, tenemos bancos automáticos. Con las necesidades que ya vimos de código de red actual, son vaya, ahorita actualmente son muy solicitados, demasiado solicitados los automáticos. ¿Por qué? Porque, como les decía, esos tienen la capacidad ya mediante un sistema de control, de monitoreo y control, de adaptarse a la potencia reactiva necesaria. ¿Qué tiene BEC? Tiene el banco automático que ya todos conocemos. Tenemos banco automático con reactores de rechazo de armónicas en caso de tener sistemas con valores considerables de armónicas, que sea mayor del 10% hasta un 30% de distorsión armónica de corriente. Y también tenemos la solución de bancos automáticos conmutados por tiristor. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, que son equipos un poco más novedosos. Están compuestos estos equipos. El corazón de los bancos, evidentemente, es el capacitor. Un banco de capacitores es el capacitor. El equipo BEC, en este caso la línea ya sea UCW o UCWT, que se refiere a trifásica, tienen prestaciones bastante buenas. De entrada, certificaciones UL, una expectativa de vida que es un punto fuerte de la marca de hasta 150,000 horas, en este caso para unidades en nuestra línea HD, que es la que utilizamos para armar nuestros equipos. Nuestros bancos armados llevan esta línea de 150,000 horas. Y vaya, actualmente muchas empresas o clientes finales que van a introducir equipos a su sistema piden temas de seguridad y de eficiencia. De eficiencia me refiero a no estar cambiando capacitores. Entonces, actualmente nuestro capacitor tiene la tecnología de ser autorregenerativo, vamos a ver a qué se refiere, y dispositivos de seguridad internos. Entonces, aquí vemos el tema de la autorregeneración del sistema.
Un capacitor, recordar, internamente tiene un dieléctrico, el cual genera ese acumulamiento de potencial dentro del elemento. ¿Qué pasa? Y puede pasar por sobretensiones, por ejemplo, que este dieléctrico se rompe, evidentemente esa capacidad de acumular energía la va a perder. Nuestros capacitores, al ser regenerativos, se refiere a que si se rompe el eléctrico, tiene la prestación de volverse a regenerar. Literalmente, si ahí lo podemos ver, una ruptura, esta ruptura se puede cerrar para otra vez que el dieléctrico siga haciendo su trabajo de manera adecuada. Si bien existe una ligera pérdida de potencia reactiva, bueno, de capacitancia, que es la palabra correcta, créanme que únicamente es detectable con un equipo de alta precisión. En la práctica vamos a ver que nuestro equipo va a seguir inyectando prácticamente la misma potencia reactiva sin detalles, a pesar de haber tenido el evento. Tema seguridad, lo que comentaba. Anteriormente los capacitores no incluían este sistema de apertura interna o interrupción interna. ¿Qué pasaba? Explotaban los capacitores. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos este sistema, el cual ante sobrecargas, sobrepresiones en general internas, tiene la capacidad de abrirse. Imagínense, abrir un interruptor. Entonces, perdemos la botella, pero no evitamos riesgo de explosiones y evidentemente daños por esta explosión. Entonces es igual un punto a considerar y que nos ha ayudado mucho a entrar a empresas con muy altas exigencias, lo anterior y sobre todo este tema de seguridad. Créanme que en cualquier empresa podemos meter nuestros capacitores sin tema. Otro elemento importante, el contactor. ¿Qué diferencian el contactor aplicación específica para capacitor con uno de aplicación normal para arranque de motor? Son las resistencias de precarga. ¿A qué nos ayudan estas? ¿Qué pasa cuando nosotros energizamos un capacitor? Tenemos una corriente inrush. Entonces, este evidentemente son corrientes de hasta 100 veces su nominal que puede afectar al capacitor mismo y al sistema. Entonces, ¿qué hacemos con las resistencias de precarga? A la hora de que el elemento recibió la señal de que se debe de activar, primero, antes de activar la potencia o ya la inyección de reactiva, mete o cierra el contactor auxiliar, que es el de las resistencias. Entonces, esto nos ayuda a que este elemento, el contactor auxiliar o de resistencia de precarga, sea el que recibe esa corriente inrush. Lo vamos a ver. Recibe la corriente inrush, entonces 5 milisegundos después ya podemos meter la potencia. Esos 5 milisegundos nacen a partir de que se estabiliza la corriente. Entonces, aquí ese es el comportamiento que tendríamos en un contactor normal, uno para motor aplicado a capacitores, y este es el comportamiento que tendríamos con uno con aplicación específica para capacitores, donde ya nos damos cuenta que ya se mitigó ese pico de corriente inrush. El otro tipo de conmutación es mediante tiristores. La aplicación principal para tiristores es la conmutación rápida. Eso, bueno, son dos puntos a favor que tiene el tiristor: la conmutación rápida y que evita eventos de calidad de energía o disturbios eléctricos en la red. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el tiristor? El tiristor detecta cuándo son los cruces por cero de la forma de onda de tensión. Entonces, esto evita que energicemos en un punto pico que al final de cuentas va a repercutir en la corriente. Entonces, el tiristor, al energizar en el punto de cruce cero, evidentemente no genera ningún tipo de disturbios. Y al mismo tiempo, otro punto es de que se desconecta igual en un punto cero, donde RMS, o mejor dicho, como RMS podríamos tener tensión, pero realmente, senoidalmente no tenemos tensión. Entonces, ¿cómo funciona la conmutación rápida? Al no tener que descargar el elemento, en este caso el capacitor. Entonces, una vez que se abre el equipo, que detectó el cruce por cero, abre el elemento, dejan de inyectar reactiva, pero el capacitor, al ya no tener, al considerar ese cruce por cero, no tiene necesidad de descargarse, como de hecho la norma de instalaciones lo indica. Un capacitor no se ve reenergizar a más del 10% de su tensión.
Entonces, en ese caso vamos a tener una tensión cero en la cual podemos reenergizar el equipo. Es importante. Sí se incluyen, y lo van, bueno, no sé, cuando vean un equipo tiristorizado, sí se tienen resistencias de descarga del capacitor, pero ya no es para operación, es para seguridad. Entonces, a considerar, por favor. Otro elemento que es el cerebro del equipo, son los controladores. El controlador de factor de potencia, que es un controlador mediante señales de TCs y medición de tensión, es decir, medición de corriente y tensión, hace los cálculos necesarios para determinar las tres potencias que ya vimos, el factor de potencia y evidentemente ver cuánta potencia reactiva necesitamos para llegar a nuestro factor de potencia objetivo o 2, que bueno, la teoría ya la revisamos. ¿Qué tenemos en los controladores BEC? Tenemos controladores que pueden ser aplicables a bancos de capacitores desde 8 hasta 24 etapas o pasos. Monitoreo dinámico, ¿a qué se refiere a esto? Que el equipo está leyendo cuánto por ciento de su capacidad tiene cada capacitor. Cuando está por debajo de este, manda señales de alarma. Tipos de compensación, sensores de temperatura, eso es importante porque a partir de eso podemos configurarle ahí un relevador para que a partir de cierta temperatura activa sistemas de refrigeración o de extracción de aire caliente, depende de su diseño. Y en general tenemos bastantes prestaciones con ese equipo, incluso puede ser, evidentemente no al nivel de precisión, pero podemos hacer un pequeño análisis, considerar un pequeño analizador de calidad de energía, porque nos muestra distorsión armónica hasta la 51 armónica, que es lo que actualmente Código de Red, por ejemplo, evalúa. Entonces, es muy adecuado. Evidentemente, temas de comunicación mediante RS485 y también tenemos los adaptadores para hacerlo mediante TP IP. Entonces, es muy adecuado para sistemas de sistemas SCADA o de visualización de parámetros de manera remota. Aquí vemos un pequeño ejemplo de un equipo ya operando. ¿Qué vemos en el equipo? Evidentemente vemos nuestras potencias, potencia activa, los kilowatts, potencia aparente, y en este caso potencia reactiva, que aquí nos pasamos 1.4 kVAR, que vaya, es casi nada, que deberíamos estar ahí abajito, a un factor de potencia, en este caso capacitivo unitario. Evidentemente lo decía hace un momento, Código Red pide este valor, pero inductivo. Entonces aquí nos estamos pasando ligeramente por un poco más de un kVAR. Lo que les decía, ya aquí en práctica nos podemos dar cuenta de que la potencia activa, o la que realmente usamos para trabajo, se asemeja mucho a la capacidad máxima de nuestro sistema. Entonces ahí lo podemos verificar. ¿Qué más tenemos en nuestro display? ¿Qué pasos estamos utilizando? En este caso 3 de 50, aquí se indican las potencias. Nos indica que estamos leyendo tensiones y corrientes trifásicas, tipo de compensación. En ese caso, esta alarmita nace de temperatura, que llegamos a una temperatura a la cual nosotros definimos y a la cual, como lo decía hace un momento, podemos hacer uso de un relevador para hacer la extracción del aire caliente o encender nuestros sistemas de refrigeración general. Entonces, es lo que tenemos. Les decía, una bondad que tiene para hacer monitoreo de los parámetros es conectarlo mediante la comunicación. Adicionalmente, podemos leer cuánta potencia tenemos en nuestros capacitores. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros lo definimos, ahí lo tenemos el ejemplo de un 20%, ese 20% nos manda una alarma, podemos visualizar y esto ayuda mucho al mantenimiento de los equipos. Otro elemento importante cuando es aplicable son los reactores de rechazo. Igual, no me quiero extender mucho, pero recordar, tenemos el tema de distorsión armónica, incluso va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Esos es una distorsión en la forma de onda que vemos en un inicio que daña nuestros capacitores. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más corriente, y lo vamos a ver más adelante, a nuestro capacitor. Entonces, los reactores de rechazo lo que hacen es hacer un filtrado o rechazo, efectivamente, como indica su nombre, de esas corrientes armónicas que suman a nuestra corriente nominal. ¿Cómo funciona? Evidentemente hay que ver qué tipo de cargas tenemos para definir qué
qué armónicas tenemos en esos sistemas. A partir de ahí generamos una alta impedancia exclusiva para esas armónicas y evitar que esas armónicas de alta impedancia pasen al capacitor. Entonces, de esa manera es como funcionan nuestros rectores. Aquí de manera más gráfica vemos cómo operan. Tenemos un sistema con una deformación muy alta que se traduce en alta distorsión armónica. Que evidentemente tenemos nosotros una corriente nominal para nuestro capacitor, entonces a esas distorsiones son pequeñas corrientes adicionales o que le vamos a sumar a nuestra corriente nominal y que va a dañar el capacitor. Entonces, mediante el uso de los reactores ya rechazamos esas corrientes por la alta impedancia y únicamente dejamos pasar la nominal más una disminución considerable de armónicas que ya sean aceptables para el capacitor. Y la última solución, bueno, la anterior es para baja tensión, que ya vimos todos los elementos. Como les decía, tenemos bancos de capacitores fijos con o sin interruptor, semiautomáticos, automáticos tiristorizados, con reactores. Básicamente tenemos una gama bien amplia y adicional tenemos los bancos en media tensión. Y ya tenemos un equipo operando como el que veamos. Tenemos automáticos, por ejemplo, el que estamos viendo es un banco automático en media tensión. Tenemos fijos y con reactores sintonizados. ¿Por qué aquí específico sintonizados? Un banco de capacitores en media tensión por sí ya trae reactores, pero esos son para mitigación de corrientes inrush. Entonces, en este caso también específico que también tenemos para reactores con reactores sintonizados, perdón. Y lo mismo, es básicamente ampliar baja tensión a media, lo mismo que ya revisamos, aplicado a media tensión. Evidentemente, al ser media tensión requiere un poquito más de temas de seguridad, por lo cual en ese equipo adicional incluimos, internamente tiene un PLC click, el cual manda señales a nuestro HMI o nuestro display, donde nos va a dar todas las condiciones internas del equipo, temperatura, si algún capacitor está operando, o todo el tema de seguridad lo vemos ahí. Incluso tenemos o nos ayuda para evitar apertura de puertas mediante seguros eléctricos, entonces está bastante completo. Y lo mismo, igual, ahí vemos el ejemplo de un factor de potencia 0.85 inicial, lo llevamos a un factor de 0.98 objetivo. Evidentemente es muy, muy adecuado, estamos dentro de las normas más exigentes incluso. Y bueno, eso es muy en general el tema. Aquí veo algunas preguntas. Ok. Bueno, en la primera dicen hay un tema del código de red 2.0, es un poquito el tema más administrativo. La verdad es que desconozco ese tema. Lo que sí sé es de que actualmente muchas empresas lo siguen atendiendo. De hecho, tenemos mucha demanda de bancos de todos tipos sobre todo incluso tiristorizados para tener ese tema, pero bueno, y la verdad es que al menos en la práctica las empresas se siguen preparando para esto. Correcto, ahí nos dicen de un factor de distorsión, es correcto. Por ahí hay que considerar un factor, incluso, bueno, es que este tema lo vamos a ver ahí en distorsión armónica. Actualmente los analizadores ya nos arrojan el factor de potencia, ya considerando este factor phi de la distorsión armónica, es decir, la distorsión armónica también nos genera hay un ángulo de desfasamiento relativamente menor, pero hay que considerarlo. Entonces sí, es correcto, este tema lo vamos a ver en el tema de distorsión armónica, pero sí, es a considerar, correcto. Hay otro, los bancos con tiristores se utilizan sobre todo en aplicaciones con mutaciones muy rápidas, por ejemplo, robots industrial, de que entrada, al tener movimientos continuos que no sabemos precisamente cómo se van a comportar y que los cuales tenemos, pues vaya, son accionados por servomotores que nos generan bajo factor de potencia con movimientos muy rápidos, los podemos aplicar. Y una aplicación que ya se volvió muy común para hornos de fundición, por ejemplo. Incluso aquí un ejemplo
dentro de nuestra planta es que tenemos un horno de fundición que requiere actualmente bancos tiristorizados precisamente por eso, porque al ser arco eléctrico no se tiene muy bien definido, al no tener una impedancia lineal, no se tiene muy bien definido cómo va a hacer nuestro desfasamiento. Entonces, en esos casos se usa bancos tiristorizados, que en conclusión es para aplicaciones que requieren una conmutación muy rápida de carga. ¿Qué valores te sirven? Bueno, recuerda, los valores, mejor dicho, la norma, en este caso, código de red no especifica, pero siempre hay que considerar valores máximos, o sea, que nuestros máximos estén abajo de. ¿Por qué? Porque promedios, bueno, ¿cómo funciona un analizador? Va tomando muestras. De esas muestras 5 minutales, tomó un máximo, agarró un mínimo, en esos 5 minutos pudo haber un 100, dentro de esos 5 minutos pudo haber un 50, el promedio se queda en 75. Entonces, ¿qué pasa si agarramos valores medios, bueno, promedios para la norma es adecuado? Si nos damos cuenta, en esos 5 minutos pudiste cumplir si dimensionaste adecuadamente, pero para la aplicación, mejor dicho, para cuidar nuestros equipos, sería adecuado considerar valores máximos, porque te digo, o sea, es una movilidad entre valores máximos, mínimos en ese estado de tiempo. Entonces, bueno, es adecuado considerar valores máximos. ¿Hasta qué porcentaje? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, dígame. En la medición de calidad de la energía sí, en una empresa, me dio la necesidad de aplicar 300 kVAR. Okay. ¿Qué porcentaje debo de elegir hacia arriba para que sea el banco de capacitores automático ideal? Vamos a suponer, digo, me dio 300 de kVAR para aplicarse. ¿Debo subirle un 30%, 40%, un 20%? ¿Cuál es el ideal, ingeniero? Porque le pedí uno de 400. Entonces, no sé, dígame usted. Sí, mire, como tal, esto va más función en qué tanto por ciento puede crecer la carga. Me imagino este valor lo consideró de un valor pico que hubo ahí de reactivos. Me imagino eso fue la consideración. Entonces, en teoría ese puede ser nuestro valor máximo que vamos a tener a la carga actual. Pero si ya estamos considerando, entonces, bueno, si por ejemplo tuvimos un 296, por decir un número, es muy adecuado tener el 300 kVR. ¿Qué pasa si bueno, en este caso 400, muchas veces depende del controlador que utilice, no llegamos a usar los otros pasos, los otros 100 sí van a quedar parados ahí. Entonces es un punto donde vamos a subutilizar nuestro equipo, es algo que puede pasar. Entonces, como tal, no existe un valor como por ejemplo en un filtro activo que nos indican que aumenta un 20% más. Entonces, en este caso sé que lo ideal para no subutilizar el equipo es, sí, dejarle un porcentaje. Le digo, es que va en función más de la carga, es decir, de qué tanto podría subir esa carga. ¿Por qué CFE? Hay una especificación, la 045 nos indica que deben ser mediciones de 7 días, porque en teoría esos 7 días vamos a agarrar todas las condiciones de carga posibles. Es decir, entre semana, por ejemplo, una industria a su carga máxima y fines de semana a mínimo. Entonces ahí vamos a ver máximos y mínimos, pero ahí es importante definir esa carga máxima tope. Incluso muchas veces ya está limitada hasta por los interruptores, que ya no vamos a poder meterle más carga, evidentemente ya no va a ser necesario. Bueno, esa de manera muy tajante. Ahora bien, nosotros en la hora de dimensionar le dejamos entre un 10 y un 15%. ¿Por qué? Porque les decía anteriormente que muchas veces se traduce en un paso nada más que está ahí disponible, en un paso adicional. Porque muchas veces le metemos, no sé, otros 3, 4 pasos y se quedan sin utilizar, depende del controlador. Entonces, esa sería nuestra recomendación, o al menos como nosotros en la práctica lo hacemos. Bueno, sí se aplicó en un momento dado en que la empresa estaba trabajando a toda su capacidad, con toda la carga, y nos dio una necesidad de 300 kVAR.
Y bueno, yo consideré dejarle una carga, pedí un banco automático Sí, con ustedes, creo que ya está en proceso, pero pedí un banco de 400, o sea, 100 kVAR más, considerando la posibilidad del aumento de carga a correcto. futuro y que también a que si va a trabajar de forma automática, bueno, los pasos serían alternos. Correcto. Y más que, Sí, en ese aspecto sí es muy adecuado. Si sabemos que va a haber carga futura, es muy adecuado sobredimensionar, aunque como lo decíamos, en condiciones normales, nuestros capacitores, si hacemos las cuentas ahí de las 150,000 horas, vamos a tener un tiempo de vida de entre 15 y 17 años. Entonces, pero sí, entiendo el tema de querer rotar la potencia de los capacitores, aunque vaya, por sí solos operando así es, permanentemente ingeniero. son muy adecuados y Así es, adicional. considero Sí. que hay rotación en los Correcto. pasos. Perfecto, sí. Ante eso sí es adecuado, sobre todo aquí, bueno, aquí la principal consideración que yo tendría es la de que si va a haber un aumento futuro de carga, sí, es muy adecuado irlo considerando de una vez para no hacer aumentos a futuro. Entonces sí, es adecuado, aunque sí, le repito, para un sistema que ya sabemos que va a operar muy estable, nosotros le metemos un paso más, por ejemplo, para tener ahí cualquier cosa, porque nos ha pasado muchas veces que sobredimensionamos y al final del día tenemos pasos que no se ocupan, salvo a lo que usted indica, que ya es otra consideración de quererlo rotar, está adecuado. Ok, ingeniero. Gracias. Sí, no, de nada. Por ahí alguien más tenía la mano levantada, el señor Isaías. ¿Sí? ¿Puede participar? Buenos días. Dije, buenos días. Buenos días, ingeniero. Mire, una pregunta. Si yo tuviera una subestación y ahí coloco mi banco de capacitores a la salida para corregir factor de potencia en forma grupal, ¿cuál es el Sí. porcentaje máximo? ¿Cuál es el porcentaje máximo de kVAR con respecto a los kVA del transformador que yo puedo conectar? Depende. Un banco fijo incluso de manera muy práctica, evidentemente para ver ya temas de distorsión armónica, hacer un análisis de resonancia, hay que hacer un estudio, pero de manera muy práctica podemos considerar fijos, normalmente si sabemos que el equipo va a trabajar en vacío para compensar únicamente al transformador 10%, automático sin reactor, podemos meterle por ahí entre un 30 hasta pegándole un 50%. Hay que otra vez hacer el análisis de resonancia. De acuerdo. Y un banco con reactores de rechazo, evidentemente bajamos la posibilidad de resonancia, podemos meterle hasta un 75%, 3/4 partes de la capacidad máxima del transformador. Eso es de manera correcta, con reactores. Muy bien. Como le decía, eso es de manera práctica, aunque vaya, es una manera muy más específica y correcta hacerlo Sí, claro. estudio. Ya lo demás, como bien dice usted, amerita un estudio. Correcto. Muy bien, le agradezco mucho. Saludos y felicidades por su conferencia, muy amable. Gracias. ¿Cuál es la siguiente? Nos quedamos. Nada más probablemente no alcancemos a contestar todas las preguntas, pero vamos a ver algunas. Dice, los módulos de utilizadores. Ok, tenemos módulos bueno, hacia abajo no tenemos tema. Actualmente tenemos módulos de hasta 120 kVAR para la conmutación de capacitores. Y actualmente no los podemos suministrar sueltos, los podemos vender como solución integrada a un equipo. Hay por tema de desarrollo del producto, todavía no los estamos soltando para venta o reventa de transistor de transistor, más que sí para equipo integrado. Yo estoy seguro, o sea, vamos bastante avanzados ya para sacarlos al mercado, que probablemente finales de este año, inicios del otro, ya los estaremos comercializando sueltos los tiristores. Y el siguiente, si hay un lugar específico para conectar el banco, como bueno, lo veíamos en la presentación, lo podemos conectar a pie de carga o bueno, para compensación individual en un grupo de cargas. Esto va más bien, si queremos una
beneficios técnicos, lo ideal es conectarlo individual a cada carga que nos genera. Evidentemente, muchas veces llega a ser más costoso. Si lo queremos, por ejemplo, para cumplimiento de norma, ya sea código de red o CFE, un banco de capacitores centralizado en el secundario del transformador es adecuado. Ahí depende, incluso hay que hacer un análisis de nuestra planta o nuestro cliente, hacer un balance técnico comercial, porque muchas veces si comencemos voluntariamente nos puede disparar ahí las condiciones, o irnos por cargas que son las principales generadoras, compensamos individualmente porque son las que menos van a generar corriente, y ya el resto de cargas más pequeñitas las podemos compensar de manera grupal. Pero es que ahí es un tema más de selección o consideraciones técnicas comerciales. Bueno, ahí desciende un óptimo valor de etapa de cada para pasos. Depende, otra vez la aplicación. Nuestros estándar, e incluso no nada más nosotros, en general el mercado nos basamos en múltiplos de 25. No obstante, tenemos clientes que suministran a otras plantas o clientes finales que con ayuda de un estudio de calidad de energía, el cual evidentemente da valores muy exactos, hemos fabricado bancos con configuraciones diferentes, desde pasos, quiero un paso de 50, 20, 10 kBRs, incluso de 5 kBRs, dependiendo de la aplicación, pero como tal, la más óptima es la que más se puede acomodar al comportamiento de su sistema. Entonces, como tal, al menos nosotros no nos limitamos a fabricar prácticamente cualquier tamaño de paso en función de que ustedes nos indican o lo requiera su cliente, o ustedes como clientes finales, nos podemos acomodar a la mejor potencia más adecuada para hacer una compensación más fina. Entonces, no, como tal, no me atrevo a decir que haya algún paso especial. Ingeniero, algún día nos irá a dar un tema de cómo hacer la producción en los controladores, dado que en algunas ocasiones hay que armar uno acá los bancos, o en otras ocasiones hay que cambiar el controlador, y sí nos gustaría mucho que nos enseñara a cómo programarlos para hacer la sustitución o armar sus propios bancos. Sí, Mije, de esta presentación en realidad, incluso ahorita ya nos pasamos de lo que debemos de hacer. Esta presentación la partimos en dos. Si se da cuenta, si tienen ahí su calendario de webinars, esta es la parte de únicamente conversión de energía reactiva o factura de potencias, que es la parte teórica y nuestros productos. A finales del año viene otro que ya es todo el tema práctico. Yo creo que eso va a estar, bueno, yo lo considero un poquito más interesante porque vamos a ver desde cómo consideraciones de diseño de los bancos, conexiones de bancos, lo que usted indica, las mejores prácticas de programación e instalación. Esta segunda presentación va basada en todas las preguntas que ustedes nos han hecho en ese tiempo. Entonces, la tenemos considerada, no se preocupe. Incluso vemos bastante tema ahí. Te digo, es totalmente práctica la siguiente. Entonces, ahí vamos a ver todo el tema de programación. Excelente, ingeniero, excelente. Nos da mucho gusto esa información. Estamos al pendiente. Gracias y felicidades por ese tema. Gracias. Gracias, Inge. Pues listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahí la siguiente invitación es para el curso de distorsión armónica. Vamos a presentar nuestros nuevos equipos, que son los filtros activos, ya equipos operables. Vamos a presentar un poquito de lo que ya tenemos instalado, cómo operan. Es el siguiente, y como decía, el último, en mi caso del año, sería el de todos los temas prácticos, que ahí, como les decía, van a salir bastante duras y va a estar bien interesante. Por lo menos por hoy, muchísimas gracias, y bueno, hay cualquier tema, si quieren, les puedo pasar aquí mi correo en el chat, que es sanchezg@web.net. Ahí consultas o algunos comentarios extras, sin problema
los podemos atender. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo.